Estamos aquí en Radio Progreso, la voz que está con vos. Soy Sandra Maribel Sánchez y les saludo desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. Como miembro de la misión de observación electoral de la Unión Europea en Honduras, he sido testigo de la lucha admirable de un pueblo maltratado que ha hecho todo lo que estaba en su mano por quitarse de encima a quienes no creen en él. A veces en silencio, a escondidas, esforzándose por ocultar su voto y sus preferencias. Se han enfrentado al poder que coopta los tribunales, incluyendo el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo Electoral, al enorme poder oligárquico que ocupa todos los espacios públicos y privados, incluidos los medios de comunicación. Muchas personas se juegan la vida por los derechos fundamentales, muchas la pierden. Y en estos casos, nadie lo paga. Esas son las palabras en una opinión que escribió denominada El secuestro de Honduras, crónica de un fraude anunciada, la eurodiputada Lola Sánchez Caldentey. Ella es una de las 5 diputadas de España en el Parlamento Europeo, es miembro de la joven y beligerante formación política Podemos, del Grupo Confederal de la Izquierda Unitaria Europea Izquierda Verde Nórdica. Fue elegida en mayo del 2014 y desde entonces ha recibido en 2 oportunidades el premio Eurodiputada más justa del año, que otorga la Fundación Max van der Stoel. La diputada Sánchez fue antes muy activa en el movimiento de los indignados, que realizó una intensa actividad de protestas pacíficas por toda España, demandando una democracia participativa y alejada del bipartidismo del Partido Socialista Obrero Español y del Partido Popular bajo el dominio de bancos y corporaciones. Con ella estamos en comunicación porque resulta que hondureños y centroamericanos que viven en España han acudido a Podemos y de manera particular a la eurodiputada Lola Sánchez Caldentey para que lleve una petición de justicia de la comunidad hondureña en España ante el Parlamento Europeo. Y queremos saber qué posibilidades hay de que esto se discuta allá en Bruselas y de la situación que enfrenta Honduras en este momento, muy marcada por violaciones a los derechos humanos, por represión a quienes ejercen la libertad de expresión, qué consecuencias traería para el país. Así que doy la bienvenida a Lola Sánchez Caldentey. Gracias por aceptar esta invitación de Radio Progreso para hablar sobre este tema, Lola. Gracias a ustedes y muy buenos días allá en Honduras. Bueno, muchísimas gracias por la introducción que me has hecho. Es un halago escuchar sus palabras. En fin, bueno, como ha comentado, sí estuve en la misión de observación electoral oficial de la Unión Europea y yo misma pude constatar graves irregularidades en el proceso de votación que tienen que ver, en parte con el fraude en el conteo, pero yo en ese artículo que has comentado un extracto me quería centrarme en otros aspectos de la ley electoral, ¿no? Como el control de las mesas electorales por los grandes partidos, la existencia de los llamados partidos bonsai, la compra de votos, el acarreo de votantes o el reparto totalmente desigual de los espacios en los medios públicos y privados de comunicación. Entonces, pues con todo ello, mi sensación fue que el pasado 26 de noviembre el pueblo hondureño votó para sacudirse a una oligarquía corrupta y no se lo permitieron. El estado, por ejemplo, un ejemplo es que es el estado de júbilo posterior al anuncio de la noche electoral que daba la ventaja a Nasrallah sobre Juan Orlando. Contra todo pronóstico, pues me recordó a jornadas electorales históricas en otras partes del mundo en las que partidos con menos recursos se imponen al oficialismo. Te llevaste una impresión muy clara de lo que es nuestro país, del pueblo hondureño, de cómo se comporta en esos procesos. ¿Qué nos puedes decir acerca de la percepción que te quedó de Honduras y de su pueblo? Bueno, pues esa es la percepción de que sois un pueblo tremendamente valiente porque ante la situación de represión constante que estáis viviendo, que la represión no es solo con violencia por parte de policías o militares, la represión y la violencia también se ejerce a través de la pobreza y de la enorme brecha de desigualdad que existe, ¿no? De la falta de recursos públicos para el cuidado de las personas, ¿no? La falta de infraestructuras en sistema sanitario, en sistema educativo,
en carreteras, en infraestructuras de transporte, en cuidados, en cuidados a la gente mayor, en cuidados a la gente dependiente, en cuidados a los niños, a las niñas, a las mujeres. En todo eso yo vi un auténtico desamparo por parte del gobierno, que no utiliza los recursos del Estado para cuidar a su gente, sino bueno, para mantener un statu quo que conviene a cierta oligarquía, ¿no? A ciertas familias muy ricas, terratenientes, con gran poder económico, bueno, y que quieren que nada cambie, ¿no? Ante esa situación, bueno, pues me parece admirable el vuelco que yo considero que habéis dado en las urnas, pues eso, atendiendo a la falta de recursos y a la falta de medios que vuestro propio gobierno nos deja libertad, ¿no? Para votar en libertad. Yo vi a mucha gente que no pudo votar en libertad. O sea, yo vi a un número enorme de personas y me sorprendió muchísimo y me enfadó y me indignó, que eran llevadas por los grandes carros llenos de personas con las banderas de los grandes partidos y que los acompañaban hasta la misma mesa de voto y que en ningún momento los dejaban solos, ¿no? Gente que no podía votar en secreto porque tenían a una persona al lado mirando qué es lo que estaban votando. Eso no se puede permitir en una democracia que quiera llamarse democracia, ¿no? Y bueno, y este gobierno, pues, si tuviera un poco de decencia, debería reconocerlo y debería, bueno, pues, dejar paso a que la gente vote con libertad, ¿no? O sea, pero uno no se puede llamar demócrata y luego hacer esas cosas. Aquí en Honduras ya tuvimos una primera relación, un primer contacto con un eurodiputado de tu partido, de Podemos, con Miguel Urbán, en la exigencia de justicia por el asesinato de la líder indígena y defensora de los bienes comunes de la naturaleza, Berta Cáceres, y ha sido muy contundente. Sin embargo, la sensación que quedó del informe preliminar de la Unión Europea, que no había sido lo suficientemente contundente como esperábamos. Luego nos haces esas observaciones. Entiendo que todavía no se ha presentado el informe final. Exacto, el informe final va a ser presentado la segunda semana de febrero, si todo va bien, ¿vale? Y esto es información que conozco directamente de la mano de la que ha sido jefa de la misión de observación electoral, Marisa Matías. Y entiendo la parte de la frustración, ¿no?, del pueblo hondureño al ver el resultado del informe preliminar. Pero hay que tener en cuenta varios aspectos. Primero, en el informe preliminar no aparecen todos los datos que fueron recogidos antes, durante y después del día de las elecciones, ¿no? Hay que tener en cuenta que fueron como mes y medio antes del día de las elecciones, la misión de observación electoral ya estaba allí en Honduras, ya estaba recogiendo datos y bueno, y un equipo de 50 o 60 profesionales, cada uno en su terreno, son los que recogen esos datos y los que tienen luego que gestionarlo y convertirlo en algo que podamos entender, ¿no? Entonces eso, para el informe preliminar, pues hubo cosas que no dio tiempo a hacerlo, aunque sí que fue muy esclarecedor los datos que se publicaron ahí sobre la aparición en medios de comunicación por parte de los candidatos, ¿no?, y de los distintos partidos. Y bueno, pues ahí se vio claramente como el Partido Nacional y el partido de Juan Orlando y Juan Orlando en persona se llevaban, bueno, pues más del 80% del tiempo de campaña electoral en los medios tanto públicos como privados. Y en los privados, bueno, pues cada uno hace lo que quiere y paga lo que puede, pero en los públicos es un ejemplo de la cooptación del oficialismo, ¿no?, y de esta oligarquía que no deja espacio ni para que la gente pueda tener debates políticos. Y otro asunto también que quiero remarcar es el mandato que tiene la misión de observación electoral, ¿no? Porque el mandato que tienen estas misiones es muy claro y en él no se pueden hacer juicios de valor. Es decir, la misión de observación electoral va a un país, observa cómo han sido las elecciones, recoge los datos todos siempre completamente objetivos y comprobados y con pruebas fehacientes, y los expone de manera que las conclusiones ya nos toca sacarlos a los demás, ¿no?, a los que leemos ese informe y hacer los juicios de valor. Entonces yo entiendo que viendo incluso el informe preliminar de la MOE, que no es demasiado extenso, ya podemos afirmar, ya se puede hacer un juicio de valor, ya nos podemos crear una opinión y decir que estas elecciones no han sido desarrolladas en un clima de libertad o de la libertad necesaria que necesita un pueblo para expresar su voluntad, ¿no? La misión de observación... Final, pues van a aparecer muchos más datos. Sí, perdón.
La misión de observación electoral en el proceso electoral anterior dejó, dirigida por la eurodiputada Ulrike Lunacek, dejó una serie de recomendaciones al Estado de Honduras que, de haberse cumplido, seguramente hubieran creado mejores condiciones para este proceso electoral. Sin embargo, la mayoría de ellas no se habían cumplido. Y la pregunta que aquí en Honduras nos hacemos es, ¿qué sentido tiene presentar después del proceso un informe si finalmente el gobierno puede darse el lujo de cumplir o no esas recomendaciones? Sí, bueno, hombre, la Unión Europea hace recomendaciones, pero no puede interferir, ¿no? Por así decir, o obligar o forzar a cambiar cosas en la política interna. Pero sí que tenemos mecanismos, que hay ciertos mecanismos, sobre todo respecto a la ayuda al desarrollo, a la cooperación, a la colaboración económica y comercial. Sí que tenemos ciertas herramientas para presionar al gobierno, ¿no? Es lo que se ha estado haciendo desde las últimas elecciones. En algunos casos ha sido fructuoso, en otros casos, como se puede comprobar, ha sido completamente infructuoso. No se han despolitizado las mesas electorales, la libertad de expresión sin estar asegurada en el país, los niveles de violencia y de presión violenta en las calles es tremenda, y de impunidad. Todo eso no tengo nada que explicaros, lo sabéis vosotros mejor que yo. Pero ¿de qué sirve? En el momento en el que tú has hecho unas recomendaciones a un Estado y 2 años después no las ha aplicado, sí que podemos decir que no hay voluntad política, ¿no? Entonces, ahora mismo la Unión Europea es conocedora de que el gobierno de Juan Orlando no ha tenido ningún tipo de voluntad de cambiar las cosas, ¿no? Porque están agarrados a ese sistema, a ese status quo, como decía, que permite que ellos puedan seguir explotando no solo a las personas, sino los recursos naturales de un país que es de todos y que debería estar al servicio de todos, ¿no? Yo creo que sí que tiene bastante valor, ¿no? Porque además su palabra ha quedado en entredicho. Quiero decir, ¿quién se puede fiar ya de este gobernante, ¿no? La comunidad centroamericana y la hondureña específicamente allá en España han acudido a usted lamentando la crisis política, todo el problema institucional en estas elecciones, pero además la escalada represiva contra la población. Y están demandando que los gobiernos de la Unión Europea no reconozcan el gobierno de Honduras. ¿Qué respuesta les ha dado y qué futuro tiene esa propuesta o esa petición que le hacen que usted lleve al Parlamento Europeo este debate? Uh-huh. Bueno, para mí esta petición de la comunidad hondureña y centroamericana es ahora mismo un mandato de trabajo. Conociendo como he podido conocer la realidad hondureña y todos los acontecimientos, considero que es mi obligación presionar en mi esfera de actuación, que es el Parlamento Europeo, para lograr una resolución lo más crítica posible, ¿no? Que refleje las injusticias que se están cometiendo en Honduras y las violaciones de derechos humanos. Así que lo que vamos a hacer es que desde mi grupo parlamentario, que es el de la Izquierda Europea, presentaremos una propuesta ante la Conferencia de Presidentes, que es donde se reúnen los líderes de cada grupo parlamentario, y allí se debatirá si llevarlo al Pleno o no. Nosotros creemos que podemos estar en posición de lograr los apoyos necesarios para que salga adelante, ¿no? Porque es verdad que hay grupos parlamentarios con los que no coincidimos, en algunos aspectos o en muchos, ¿no? Económicos, financieros, etcétera, pero sí que es verdad que hay muchos eurodiputados con una gran sensibilidad hacia lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, desde luego, y lo que ocurre con las personas. Y nosotros nos hemos puesto a trabajar en ello y esperamos buenos resultados, aunque no puedo adelantar más por ahora. Pero sí te puedo decir que nuestra intención es proponer al Pleno del Parlamento Europeo una resolución que incluya una firme condena a la violencia ejercida estos días, especialmente sobre manifestantes pacíficos, y una investigación para establecer responsabilidades sobre las muertes, las detenciones ilegales, las desapariciones y cualquier vulneración de derechos fundamentales, que es lo que estamos presenciando. También vamos a proponer, como bien has dicho, que los Estados miembros de la Unión Europea no reconozcan este gobierno, porque entendemos que carece de una legitimidad de origen, y todo esto, deberá ser discutido y consensuado, no obstante, con los demás grupos de la Cámara. Nosotros presentaremos un texto muy fuerte y muy crítico. Entendemos que luego hay que hacer un proceso de negociación y que habrá algunos grupos que quieran rebajarlo,
pero nosotros lo que queremos es que salga una posición crítica y dura, y más allá de eso, bueno, el Parlamento Europeo también puede poner sobre la mesa ciertas actuaciones que puede llevar a cabo la Unión Europea, o algunas recomendaciones, ¿no? Porque sí que es verdad que nuestras resoluciones no son vinculantes, pero sí que podemos hacer peticiones o exigir a la Unión Europea en su conjunto que actúen en una determinada dirección. Podemos poner sobre la mesa, por ejemplo, medidas de presión política para forzar un cambio en la actitud de este gobierno, como por ejemplo, así la paralización del acuerdo de asociación entre Honduras y la Unión Europea, o la revisión de los fondos de ayuda al desarrollo. Son herramientas que nosotros tenemos en nuestra mano y que nos sirven para presionar políticamente, bueno, pues a gobiernos que no respetan los derechos fundamentales de sus ciudadanos. Solo esta medianoche y madrugada han sido asesinadas 2 personas, 2 hombres que participaron activamente en las protestas en las calles del norte del país, rechazando la imposición de un gobierno que no reconocen. Usted nos ha dicho que el informe final de la misión de observación electoral se hará público la segunda semana de febrero, y ha dicho allá en su país que está convencida que con ese informe sobre la mesa, todos ustedes llegarán a la misma conclusión, que es que las elecciones presidenciales del 2017 no pueden ser consideradas ni libres, ni limpias, ni democráticas. ¿Usted cree que arribando a esa conclusión, la resolución del Parlamento Europeo o las resoluciones del Parlamento Europeo sobre la situación de Honduras puedan ser más fuertes, más contundentes, de manera de que el gobierno se vea obligado a asumir una posición distinta a la que ha tenido? Bueno, eso es lo que esperamos. También he de decir que, bueno, igual que en Honduras hay muchas personas, sois muchas las personas que estáis, bueno, pues esperando a tener el informe final de la misión de observación electoral. Aquí también hay muchos eurodiputados que están esperando eso, ¿no? Eurodiputados que fuimos a hacer la observación y eurodiputados que no fueron allí, pero que están pendientes y que conocen lo que está pasando en Honduras y que están deseando ver el contenido de ese informe, bueno, pues para hacerse una idea de lo que ha pasado allí. Porque claro, sí que es verdad que, bueno, aquí en Europa, a través de los medios de comunicación, y especialmente en España, que no tenemos medios de comunicación demasiado libres tampoco, nos está llegando poca información. Pero la ciudadanía europea sí que está informada a través de las redes sociales, ¿no? Ahora mismo todo el mundo seguimos las redes sociales y la gente sabe lo que está ocurriendo allí, ¿no? Y estamos espantados, la ciudadanía europea está espantada. A mí, mi familia, amigos que saben que he estado por allí, bueno, pues me escriben y me llaman y me dicen, pero ¿qué está pasando en Honduras? ¿Cómo está pasando eso, no? Y queremos que nuestras instituciones respondan con contundencia ante estas violaciones de derechos humanos, ¿no? Y lo que no puede hacer la Unión Europea es enviar una misión de observación electoral a un país y después mirar hacia otro lado cuando el supuesto ganador reprime a su pueblo con violencia, con muertes, con detenciones ilegales, desapariciones, ¿no? Y mucho menos una Unión Europea, bueno, que pretende ser impulsora de derechos humanos por el mundo. Entonces, seguramente las sanciones o las medidas de tipo económico serán las que más resienta el gobierno de la República. Sabemos que de parte de Podemos habrá pues una respuesta muy buena a su propuesta. ¿Ha valorado usted con la composición que tiene el Parlamento Europeo qué futuro tendrá esta iniciativa que usted toma? Sí, eso es lo que comentaba antes, pues que creemos que cuando tengamos el informe de la misión de observación en la mano, podremos arrastrar a muchos más eurodiputados, ¿no? Pero bueno, esto es un trabajo como de hormiguita, que ya hemos empezado a hacerlo, como de hormiguita, ¿no? De hablar con los eurodiputados, pues cuando te los cruzas, cuando te los encuentras, oye, ¿estás viendo lo que pasa en Honduras? ¿Te has enterado? Pues te voy a mandar una cosa para que la veas, pues. En fin, es un trabajo como muy de relaciones públicas o de hormiguita, ¿no? Porque aquí, bueno, pues los eurodiputados tenemos muchísimo trabajo, siempre vamos muy ocupados y a veces hay que así tocar en el hombro y decir, oye, que no se te escape este tema, que es importante y está pasando. Y bueno, la respuesta está siendo muy buena. Entonces nosotros creemos que el único empujón que nos falta es ese informe final de la misión de observación y de esta manera podremos arrastrar a muchísimos eurodiputados para que nos apoyen en una declaración que sea de verdad crítica
y que si hay que pedir sanciones porque esto sigue así, pues pediremos sanciones. Lo que no queremos, lo que yo no quiero en ningún caso es que esas sanciones las pague el pueblo hondureño, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que pensarlo muy bien y hay que ver muy bien cómo se puede presionar al gobierno sin castigar al pueblo más todavía, ¿no? Y seguramente su condición de eurodiputada, el reconocimiento de eurodiputada más justa del año en 2 oportunidades tendrá algo que influir por ahí, ¿no? Bueno, sí, me tienen en estima, la verdad. Esos premios sí sirvieron. Yo no había hecho política nunca y nunca había estado, bueno, pues eso, en una institución y menos una institución tan grande y tan enorme como el Parlamento Europeo. Para mí fue una sorpresa la primera vez que me dieron ese premio. Y bueno, pues sí me ha servido para que me escuchen más. La verdad que hay eurodiputados que a lo mejor sin estos premios pues no me tendrían en cuenta, pero como que me toman más en serio, ¿no? Y bueno, pues eso me abre las puertas a conseguir y a pelear por algunas causas como esta, que ahora mismo me parece fundamental. O sea, estoy con Honduras en la cabeza todo el día. Bien, agradezco la posibilidad de haber hecho esta entrevista, diputada Lola Sánchez Caldentey, y quisiera que envíe unas últimas palabras al pueblo hondureño que estará viendo con esperanza lo que pueda hacer usted allá por nosotros. Pues solo deciros que, bueno, que no estáis solos y que, bueno, nosotros sabemos que los medios de comunicación oficiales de vuestro país también están cerrados a lo que pasa afuera, pero que sepáis que hay cosas que se mueven aquí en Europa, y no solamente es el Parlamento Europeo, es que es Naciones Unidas, es Amnistía Internacional, es Oxfam, son muchísimas las organizaciones internacionales que están levantando la voz. Y me parece muy interesante además la postura que está tomando Naciones Unidas, que está pidiendo, bueno, no solamente que acabe la represión, por supuesto, sino que está pidiendo responsabilidades acerca de las personas asesinadas en protestas pacíficas. Y eso es una obligación, y esta impunidad que sufrís es un crimen de lesa humanidad y tiene que acabar ya. Y bueno, pues nada, entre todos, Naciones Unidas, organizaciones internacionales, ONGs, Parlamento Europeo, partidos políticos, allí estamos con vosotros y sois muy valientes, muchísimo. Muchas gracias. Sois un pueblo admirable. Muchísimas gracias y seguimos en comunicación. A ustedes, un abrazo muy fuerte. Muy bien, es el diálogo que hemos sostenido con la eurodiputada Lola Sánchez Caldentey, de la formación política joven pero muy beligerante Podemos, una de las 5 diputadas que tiene España en el Parlamento Europeo. Gracias a ustedes por habernos escuchado. La voz que está con vos.